Bueno, mi nombre es Fernanda del Monte, soy escritora, dramaturga, investigadora y directora de teatro. Nuestra invitada nació en la Ciudad de México. A temprana edad encontró en la literatura un vehículo natural de expresión, que más tarde supo combinar con otras disciplinas, hasta conformar hoy un conjunto capaz de brindar conclusiones y métodos que rebasan el ámbito de la dramaturgia, la dirección o la poesía. Cuando yo tenía 8 años, una maestra de computación nos pidió que escribiéramos un cuento. Y yo me acuerdo que escribí un cuento que mi mamá todavía lo guarda, que es como 2 planetas que se juntaban y no sé qué, ¿no? Entonces a los 8 años escribí mi primera historia y a partir de ahí, como yo siempre escribí en diarios y inventaba idiomas y escribía historias, escribía poemas, entonces para mí la escritura fue algo que me surgió natural. Ahora, yo no la veía como un oficio, yo la empecé a ver como una forma de vida a los 26, 27 años. Sin embargo, los comienzos pueden ser difíciles. En ese sentido, nuestra invitada nos cuenta su experiencia personal. Yo me tuve que salir de mi casa. O sea, digamos, para mi familia no era algo común, les daba mucho miedo, no entendían cómo ayudarme. Sí, para mí sí fue duro. Es decir, de los 20 a los 28, 29 fueron 10 años de estar un poco trabajando en la oscuridad, ¿no? Siento que ahora, de hace 6 años para acá, como que es mucho más claro mi camino y también, bueno, después de haber trabajado 10 años, uno quizá tiene las cosas más claras, ¿no? Y puede lograr también cosas más claras. Y entonces ahora me siento como más contenta y mi relación con mi familia, digamos, sigue siendo como un poco rara porque ellos no fueron al teatro nunca, son lectores, pero no son gente, digamos, experta en arte o son profesionistas. Afianzada ya en su territorio de creación y búsqueda, Fernanda del Monte nos revela algunos elementos propios de su método, a través del cual indaga en conceptos abstractos que luego concretiza en una historia. El último texto que escribí, los últimos 2 o 3 ya parten de una investigación estética, teórica, sobre conceptos, más que sobre historias, que eso es algo que me está pasando en la dramaturgia, que no me pasa en la narrativa. En la narrativa yo sigo escribiendo historias, aunque obviamente hay una búsqueda estética, ¿no? De estilo literario, pero en el teatro me está pasando de buscar conceptos y entonces las obras que estoy escribiendo son un poco a partir, por ejemplo, centro-periferia y viceversa, que es la última obra que monté, un poco parte de esta idea del centro y la periferia y de cómo la gente va justo del centro a la periferia y después vuelve y qué significa volver al centro. ¿Y por qué vamos a la periferia? ¿Y por qué hay gente que vive en la periferia y gente que vive en el centro? ¿No? Entonces son preguntas que son teóricas o hipotéticas que me ayudan a luego crear una obra dramática. Durante el largo proceso que supone la realización escénica de una obra, Fernanda del Monte asume una posición firme ante los textos que luego serán llevados al escenario. Yo no pienso en la escena cuando escribo. Al contrario, creo que trato de crear un mundo poético muy separado de la escena y de hecho pongo en problemas un poco al director, tanto yo, si lo dirijo yo o si lo dirige otro. Es cómo hacer de un texto poético, conceptual, que tiene a lo mejor unas escenas, o sea, son fragmentados generalmente, no son una trama aristotélica, van cambiando. ¿Cómo haces ese texto en escena? ¿Quién sabe? Entonces, más bien trato de hacerlos muy separados. Y el chiste es ese, que haya un puente entre la palabra y la acción, pero que no sean ilustrativos, ¿no? Es decir, los textos que yo hago no son dramáticos. Tienen algo de drama, pero también tienen algo de ensayo, y tienen algo de poesía, y tienen algo de literatura. Y entonces luego, pues, no sé, ahí también no los hago para que se monten tal cual, ¿eh? También puede ser que tomes unas partes y otras no. Luego del éxito profesional que ha recogido en diversos países, nuestra invitada se permite comparar las características propias del teatro y la literatura dentro y fuera de México. En México los temas políticos y sociales en el teatro son muy marcados.
y casi digamos que es un poco esa búsqueda, ¿no? De que el teatro sea como un teatro de denuncia. Y yo, por ejemplo, como cuentista nunca he escrito temas... Todo arte tiene una perspectiva política, pero no son temas que denuncian en principio, no una realidad, sino más bien son un pedazo de realidad. Si ese pedazo de realidad después hace una denuncia o tiene una visión crítica, buenísimo, pero no están como creados a partir de ese lugar. Y en Argentina se crea justo a partir como de más desde la persona, desde el individuo y su visión de mundo. Y yo soy un tipo de artista parecido, es decir, me viene bien la perspectiva argentina, porque yo desde antes un poco creaba así y a mí me pasaba eso, que yo decía, pero es que yo no quiero hacer ese tipo de teatro, a mí me interesa más contar cosas que yo veo que quizás no son tan políticas, ¿no? Que son quizás más filosóficas, existenciales, cosas que nos pasan, cosas que vemos, como cosas también más desde lo que uno siente. Indagando acerca de los límites de lo representable, Fernanda Del Monte define la estética postdramática y sus numerosas posibilidades. Lo que me pasó a mí es que yo hice una obra de teatro donde yo quería que la acción estuviera disociada de la palabra. Entonces, ¿cómo crear una dramaturgia textual que dé cuenta que lo que se está diciendo no tiene que ver con lo que se está haciendo? Y entonces, buscando un marco teórico donde poner esta idea o como tener ideas de cómo se hace esto, encontré el libro de Lehmann que se llama Teatro Postdramático. Y él en su libro hace como una clasificación de un montón de como conceptos y características de estéticas de teatro contemporáneo, donde está la disociación de la palabra con la acción, donde el texto está por un lado, donde la acción está por otro, donde hay acción performática y donde ya no hay representación tal cual. Tras su paso por San Luis, nuestra invitada nos deja su visión de mundo y una prolífica obra que merece ser examinada.